Hoy puede ser. El primero del año, al fin hemos logrado coordinar. Todo nos pasaba, nos pasaba siempre, o nos cae el feriado, nos cae el paro, se la llevan para alguna actividad. Y mientras tanto, ¿qué pasa con nuestra salud mental? Porque encima la extrañamos. Y bueno, y sobre todo extrañábamos poder ponernos a charlar de estos temas, hablar de salud mental con lo importante que es cada día y cada día más, me parece. Así que estamos felices de volver a recibir a nuestra psicóloga de cabecera, digamos. No sé si tanto como para que nos atienda en lo particular, pero acá en el grupo, por lo menos en la columna de salud mental, está con nosotros la licenciada Victoria Brizuela Idoria, licenciada en psicología, matrícula profesional 396. Hola Vicky, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Sí, ¿no? La verdad, ¿cómo estás, Tami? Qué alegría verte aquí en la radio de la universidad. Nuevo. ¿Cómo estuviste todo este tiempo? Bien, unas vacaciones y bueno, volviendo a la rutina, ¿no? Unas vacaciones, dice, lo auguró como... Unas vacaciones importantes, pero bueno. Descansando y ahora, bueno, volviendo a retomar, ¿no? Bien, nos gusta eso, saber que estás retomando, que tenés también otras actividades entre mano y que estás muy feliz también. Sí, gracias. Así que bueno, decíamos tantas cosas que hay para hablar de salud mental y que te van surgiendo, ¿viste? Porque hay cosas que aparecen en las noticias y que te llevan a pensar en cosas. Por ejemplo... Y no sé si hicimos bien en tirarle ese paquete a la licenciada, pero se nos ocurría plantearle el tema de adolescentes y violencia. Por casos extremos, por episodios cotidianos, que es lo que más me interesa por ahí repasar. ¿Cómo pasaba esto? Entre tantas columnas que fuimos programando y descartando porque se nos iban los tiempos y todo, se lo planteamos. ¿Se acuerdan la conmoción que generó el caso de este grupo de adolescentes que al parecer planeaba un ataque armado en una escuela de ingeniero Maschwitz en provincia de Buenos Aires? Sí. Y que ese caso nos sirviera como disparador para hablar de las violencias que los chicos atraviesan, las que soportan, las que consumen. Y bueno, y cómo estar atentos también, cómo buscar un diálogo que acompañe, que prevenga. Esa era un poco la premisa. Se lo propusimos y por supuesto Vicky tomó el guante. Sí. Y a eso me gustaría agregar, así como datos chiquitos, tenemos el caso de los chicos de Maschwitz. Una semana después ocurrió un caso en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también hubo muchas denuncias, si se quiere, en Chilecito de casos... de bullying, pero creo que ya sobrepasa el bullying cuando hay golpes, cuando hay una violencia física, que han sucedido en muchos colegios de Chilecito. Esta fue una denuncia que se hizo pública a través de otros medios de comunicación. Sí, de hecho también les traía la serie de adolescencia de Netflix, que tremendo. Fue como un boom, ¿no? Tremendo. Y bueno, esa es como una ventana que viene a reflejar, me parece, las tensiones psicológicas dentro de todo este desarrollo que repercute en el adolescente y que también lo traspasa, ¿no? Uh-huh. Especialmente vinculadas al bullying y al odio del género también. Es como que también se habla mucho de esta cuestión en la serie, y también hablamos en relación a esta noticia, ¿no? Tan preocupante, porque bueno, nos pusimos como a leer, ¿no? Y la cuestión es que hay mucho planeamiento en esta noticia de la escuela de Buenos Aires. Uh-huh. Y se habla con mucha liviandad, digamos, de todas las cuestiones de organizar, ¿no? Y con la violencia hacia un grupo de compañeros. Claro, porque creo que una cosa puede ser hablar de una cuestión impulsiva. Claro. Decir, bueno, se pelearon, que no está bien, o se cansó el que era hostigado y tuvo una reacción violenta.
Claro. Pero otra cosa es una planificación de este tipo. Sí. Y yo cuando leía y escuchaba, ¿no?, la noticia, me impactó mucho también la frialdad y la falta de empatía con la que se manejaban. Si bien, bueno, ahí habla de que hay una cuestión psiquiátrica, psicológica en la que había planeado, ¿no? Exacto. Pero voy a la importancia que puede haber en la identificación de las masas de estos grupos de adolescentes con esta idea o necesidad de pertenecer, ¿no? Hasta dónde llega todo eso, y también la vulnerabilidad con la que uno como adolescente se atraviesa, ¿no? Uh-huh. Porque recordemos que, bueno, en la adolescencia es como todo un periodo de duelos, veíamos en la facu, en donde uno extraña ese cuerpo de niño y tiene como este cuerpo adulto, lo mismo con los padres, ¿no? Los ideales, los imperativos, todo entra en juego, una cuestión de la identidad que traspasa a la personalidad de cada uno. El tema es qué hacemos como referentes afectivos, padres, madres, con toda esta situación, y cómo podemos evaluar que hay hoy en día como una asimetría. No hay asimetría, sino que es como muy simétrico el rol que hay entre el adolescente y los padres, ¿no? A ver, antes nos decían algo nuestros familiares, adultos sobre todo, sea quien sea, no los padres nada más, y teníamos respeto por eso, había límites. Bien, entiendo. Había una asimetría de roles, ¿no? Ahora es como que los padres son vistos de igual a igual, ¿no? Como pares. Entonces aparecen las faltas de respeto, aparecen referentes afectivos que no saben cómo poner límites, no saben cómo hablar, no saben cómo hacer. Yo creo que ese es el problema, y es lo que plantea también la serie de Adolescente, que más allá de las asimetrías, porque yo veo como algo positivo, ¿no? Que el adolescente pueda abrirse casi de igual a igual a los padres y de pronto puedan venir en confianza y comentarte algún tipo de problema que tengan, o que sepan poner límites sobre lo que ellos quieren o no, lo que se puede considerar violencia o no, porque en otros tiempos tal vez se vivían otro tipo de violencias. Pero lo que plantea la serie de Adolescente es lo difícil que es para el padre de un adolescente el poner límites de manera asertiva. Sí. De hecho, bueno, estamos en el cruce, ¿no?, de ambas generaciones, en la de los padres que no saben cómo hablar, cómo tener una comunicación asertiva, que se usa mucho hoy. Uh-huh. Y también estamos en la otra generación en que se habla sin límite de nada, ¿no? Claro, no hay tabús, hay muchas cosas que han desaparecido. Entonces hay en el medio un intervalo que queda ahí como en el aire, ¿no? Y no sabemos cómo actuar y cómo conectar con esta generación. Entonces, claro, ¿cómo se hace para poner límites a una generación que no conoce límites? Claro. Y hacerlo sin ser el malo o el retrógrado. Tal cual, y también si sos muy asertivo, quizás hasta muchos tienen miedo de ser como pasar de como muy permisivo, ¿no? Como ya excederse en esta empatía cuando tiene el adolescente o el hijo que le cuenta cosas, pero tiene miedo como de perder ahí su lugar, su rol materno, paterno. Sí, esa típica de que yo quiero que nos llevemos bien, pero no soy tu amigo, soy tu padre. No te olvides que soy tu papá o tu mamá, ¿no? Debe ser muy difícil para los padres en esa etapa el saber que tu niño pequeño ya dejó de ser un niño pequeño y va en este camino a transformarse en un adulto, donde ya hay muchas cosas de la infancia o la ternura que se van perdiendo, pero tener en vista eso, ¿no? El adolescente es un adulto en construcción, que no lo sabe todo, que va a tener problemas, que va a tener muchos problemas, se va a mandar muchísimos líos y va a tener esas consecuencias, y uno como adulto es el que tiene que saber guiar o encararlas. Y acompañar. ¿Y cómo entra en esta etapa de duelos que mencionabas, de carencias, si se quiere, desde la identidad del adolescente? ¿Cómo es que aparece este riesgo de la violencia, de caer en malas costumbres, en malas compañías, en malos hábitos, en consumos equivocados? Y yo creo que no podemos alejarnos, ni podemos hablar como algo aislado, digamos, la situación del adolescente que vive, ¿no?,
con la del contexto socioeconómico de la actualidad, en donde tenemos papás, mamás, abuelos, tíos que trabajan todo el día. La conexión es una hipercomunicación ya excesiva, ¿no? Por todos lados en ese sentido, donde vos tenés información de la que se te ocurra con un simple clic. Uh-huh. Entonces es como ya muy difícil poder conectar entre diferentes generaciones sobre qué está viendo mi hijo, mi primo, mi sobrino, mi hermanito. Es muy difícil seguir ese ritmo porque son diferentes generaciones primero, y también está la ausencia física, me refiero, muchas veces presente en la crianza, ¿no? Uh-huh. Y en el acompañamiento a este adolescente que... Claro, que no es un papá que decide no estar, es un papá que no puede. Claro, porque seamos realistas, todos tenemos que tener más de un trabajo, la mayoría, porque no alcanza, y también estamos con un montón de cuestiones adultas, ¿no? Que hacen a la adultez, obviamente, y por ahí perdemos de vista qué ve mi hijo, qué redes le llaman la atención, qué publica, a quién sigue. O por ahí cómo seguirles la velocidad. Me gusta mucho de esta serie que el reboot que hicieron de Sex and the City, donde tenemos una madre de 2 adolescentes y en un momento les dice: me cuesta mucho seguirte el ritmo si vas a empezar a develar tu vida a través de TikTok porque subiste 30 TikToks en el día, entonces no sé en qué estás. Importante. Y después me pasa con amigos que ya tienen niños en edad adolescente, dice: yo quiero hablar, pero se la pasa todo el día encerrado, tirado con el celular, veo que no quiere salir, me preocupa, pero después lo veo bien y no me dice qué le pasa, pero está todo el día con el celular. Sí, al fin y al cabo es como que las pantallas suelen generar mucho problema, no solo en los adolescentes, en los niños y en los mismos adultos uno, ¿no? También cuando por ahí está en su tiempo libre o inclusive en una misma reunión con amigos, una juntada familiar, estamos todos con el teléfono. Entonces, yo tengo un amigo que a veces cuando nos juntamos me obliga a sacar mi teléfono y mandarle un mensaje para que vuelva. Saber que es que en serio, porque está tan ausente que lo que hago es le mando un mensaje. Hola. Se te enfría la comida. El café. Claro. Y ahí como que reacciona, pero... Sí, estamos desconectados ante esta hiperconectividad. Sí, una hiperconectividad que nos aísla como nunca. Entonces es como muy difícil porque también se genera este aislamiento en los adolescentes, también hay desconfianza, ¿no? Esto de, como decíamos, la serie de adolescencia... puede ser entendida como una ventana que nos ayuda, ¿sí?, a reflejar todas esas tensiones que padecen los adolescentes y que tienen que pasar, ¿sí? El tema es si nosotros estamos acompañando ahí o no. Y en cuanto a lo otro, ¿no? Menos mal que uno de los chicos pudo hablar de la Escuela de Buenos Aires y pudo decir a sus padres. Entonces ahí vemos qué importante es generar un ambiente de contención y de confianza, ¿no? Por más que la mayoría se aísla, ¿no? Porque está en una construcción de su identidad personal el adolescente o la adolescente, entonces es difícil también como saber qué se hace. Por ahí está bien respetar momentos de intimidad, donde abarca un montón de cuestiones, hasta de la sexualidad, no solo de la identidad. Sí, claro. Pero también está bueno no perder el hilo ahí, ¿no? O sea, no quedarme en esto de, está con el celu todo el día, o ya si saldrá, no, ya claro, me dirá. ¿viste? Ya madurará y volverá. También hablar un poco, generar ese ambiente validante, digamos, donde yo pueda... Que antes no se hablaba de esto, o sea, antes de hecho no hablábamos con los padres, ¿no? No se hablaba de un montón de cosas. En cambio hoy es como generar también estas preguntas a los hijos un poquito más cerradas, no tan abiertas de, ¿cómo te fue en la escuela? Claro, no un ¿cómo estás? ¿No? Claro, no, ¿qué hiciste en el recreo? ¿Con quién te juntaste hoy? ¿Fue fulana, tu amiga? ¿Cómo vienen las cosas con, no sé, tu pareja, tu noviecito, noviecita, lo que fuese? Son preguntas más específicas que ayudan también a que el otro entienda que sí es de interés lo que me pasa, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si esos chicos no hubieran comunicado? Claro, ¿no? Si esto no vamos a saber nunca si efectivamente iban a llegar
a perpetrar ese ataque. Tal cual. O si era todo un, entre comillas, un juego. Sí. No lo vamos a saber, pero ese es el riesgo, de no saber cuándo se pasa de una ficción a una realidad que puede herir a muchísima gente, y más allá del daño que les provoca a esos mismos protagonistas. Eso es lo que quiero preguntarte, cuando ya se llega a la violencia, porque han estado estos casos denunciados en Chilecito, cuando ya se llega a la pelea entre adolescentes, ¿cómo actúo ahí? ¿Cómo hago como padre, como adulto, como mediador, como docente? Y ahí yo creo que sirven mucho también los talleres de prevención, ¿no? De bullying, de las violencias, que se involucren mucho los referentes en esas reuniones. Suele suceder que no van mucho tampoco, o no hay tanta asistencia de los padres en las reuniones, ¿no? Te lo puede decir cualquier colegio eso. Porque, otra vez, tal vez no sea falta de interés, sino también falta de tiempo. Tal cual, seguramente que sí, porque como sabemos, o sea, todos estamos atravesados por esta situación de trabajar todo el día, ¿no? Pero creo que es muy importante el diálogo, más que retar o castigar, ¿sí? Es importante que ellos tomen conciencia de el daño que le genera al otro mi actuar, ¿no? Para responsabilizarse también. Y sí, es necesario quizás cuando surge esta presencia de la violencia en las aulas, que puedan estar algunos referentes, ya sean docentes, directivos, profesionales, ¿no? Haciéndose presentes ante esta situación y viendo qué está pasando, que los chicos están expresando esto, algo necesitan, alguna necesidad o algo necesitan que hagamos, ¿sí? Que los miremos, los escuchemos, eso es clave también. De hecho, la falta de empatía se observa mucho en estas personas que tienen todo este plan que hicieron, ¿no? Ese comportamiento. Se observó que, generalmente muestra baja sensibilidad, ¿no? Emocional, o están como muy influenciados por algún modelo social que ellos sigan como ideal, ¿no? O sea, hoy en internet encontrás de todo, lamentablemente. Sí, y también va a depender mucho de la presencia o ausencia de los referentes que ellos tengan para ver qué está bien y qué está mal también. Entonces creo que también depende de que la familia pueda generar un entorno de contención y de escucha, en lugar de juzgar y ir por ahí, porque lógicamente uno como adolescente, te digo, no se abre si lo van a retar. No digo que no hay que retar. ¿Para qué voy a hablar con mi vieja si no me entiende? Si mi viejo me va a retar. O vos de nuevo con lo mismo, dale, ¿hasta cuándo? No, o sea, no tenemos que generar lo que es la validación emocional para que... lugar seguro. Tal cual, el lugar seguro para que el otro se pueda expresar con nosotros. Y sí se habla mucho en esto también de los grupos de varones misóginos, ¿no? Que hablaban en la serie. En la serie está ese, ¿cómo es que le llaman? Machósfera, el término. Sí. A ver. Que habla, justamente, a ver, para el que no ha visto. Ese incel. Claro, que en realidad es la cultura incel viene de otro lado. Después tomaron la palabra y lo convirtieron en una cosa así peligrosísima. Los incels eran célibes nada más. Claro. Era por eso. Después lo tomaron y empezaron a decir somos célibes porque las chicas no nos quieren, entonces las chicas son malas. Claro, los incels son una subcultura que se manifiesta como una comunidad virtual de hombres que dicen ser incapaces de tener relaciones románticas o relaciones sexuales con mujeres como sería su deseo, y que es porque las mujeres se niegan rotundamente a tener relaciones sexuales con ellos. Sí. Es así como ellos se autodefinen. Sí. De hecho, hasta comparten ideologías, en esto se... Claro, pero ha ido escalando esa ideología hasta convertirse en una ideología combativa y una ideología peligrosa. Totalmente. Que de hecho, no quiero spoilear demasiado, pero para los que no vieron la serie, hay un crimen de por medio, hay un pibe y hay llamémosle, no sé si está bien aplicado, Lick, una subcultura dañina que está permeando la cabeza de ese pibe. Sí, con el odio también, ¿no? Y desde psicología social, por ejemplo, se sabe que los adolescentes son especialmente vulnerables a la influencia grupal porque están con el interés puesto en su grupo de pares, ¿no?
Y durante la adolescencia, por ahí el cerebro está en desarrollo, especialmente en áreas que están relacionadas con lo que es la toma de decisiones, el control de impulsos, la empatía. Y esto puede hacer que algunos jóvenes busquen pertenecer a grupos que pueden reforzar algunas emociones, creencias o frustraciones, digamos, incluso si esas dinámicas o grupos de pares son destructivos. Entonces es muy importante también tener en cuenta esto, la identificación con el grupo que tiene mi hijo. Es importante qué clase de grupos está, ese proceso es clave, se tiene que dar, pero también es para un llamado de atención a ver, che, ¿con quién se junta mi hijo? ¿No? Los adolescentes pueden adoptar valores y comportamientos del grupo para sentirse aceptados. Sí, claro, típico. Y incluso si esos comportamientos son negativos o peligrosos, porque la presión de sus pares... Claro, aún sabiendo que no está bien lo que está haciendo, totalmente, pero lo tiene que hacer porque lo hace el grupo. La búsqueda de poder, ¿no? O venganza, la falta de apoyo emocional puede contribuir a que algunos jóvenes consideren actos extremos. Bueno, a ver, claramente es un tema que da para muchísimo. Es más, estaba pensando yo, la licenciada tendría que hacer una jornada así para padres. No, en serio, sí. Digo, porque estaría haciendo falta. Necesitamos seguir hablando de este tema, de este y de muchos otros temas. Necesitamos seguir hablando de salud mental, así que esperemos que no nos encuentre nada raro en el camino y podamos retomar la charla. Claro, porque ya estaríamos hablando de que sería el 14 de mayo. Así es. El 14 de mayo nos estaremos reuniendo nuevamente con nuestra psicóloga de cabecera. Victoria, como siempre, un placer recibirte. Gracias por traernos un poquito de luz en estos temas. Y bueno, ya veremos si seguimos por acá. Sí, yo creo que es importante también esto, ¿no? Que podamos continuar para ver cómo prevenir como papás, como referentes y como docentes estas situaciones, ¿no? Dale, listo, entonces sigamos por ese camino y de nuevo, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros y acompañarnos en esta columna. Gracias a ustedes por el espacio. Muy feliz día mañana para vos, igualmente. También Día del Trabajador, muchísimas gracias por hablar de este tema que es tan importante. Estamos llegando casi al final de nuestro programa del día de hoy. Así que bueno, la saludamos, la despedimos a la licenciada Victoria Brizuela Idoria, psicóloga, matrícula profesional 396. Su contacto profesional, si necesitan comunicarse con ella, es el 351-318-2149. Reitero, 351-318-2149. Vicky, de nuevo, gracias, feliz día mañana y hasta dentro de 15 días. Feliz día para ustedes y un placer como siempre. Así pasábamos en esta columna de salud mental, de la cual seguramente tenemos que seguir y seguir y seguir hablando. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.